Saludos desde Boston, desde los Estados Unidos. Yo soy el Dr. Thomas Hein. Soy un médico internista y pediatra de Massachusetts General Harvard Hospital de Harvard Medical School. Y hoy estamos hablando de ecocardiografía en emergencia. Eso es nuestro esquema. Vamos a hablar de la técnica, la anatomía, los tres preguntas claves. Al fin vamos a hablar de algunos ejemplos de la patología. Entonces, normalmente el paciente está supino y si es posible o si necesario a veces es difícil ver, prácticamente pacientes con EPOC, es decir, con pulmones más grandes o pacientes que son más gordos, que hay que pedir que el paciente está de cúbito izquierdo y vamos a hablar de cómo el marcador es un poco diferente, cómo se dirige, si estamos haciendo de manera de cardiología o emergencias. Y al fin, cualquier sonda de frecuencia baja está bien. Todo el mundo suele usar esta sonda que es prácticamente para ecocardio. Ya sabemos un poco de la anatomía, que la parte derecha del corazón está aquí, más interior, izquierda está más superior, las aurículas están aquí, más superior, y los ventrículos. El eje corto que vamos a hacer es cortar el corazón así, casi como un hot dog, y el eje corto así es cortar así el corazón como si fuera salchicha. Vamos a hablar de esos ejemplos. El marcador es un poco diferente si estamos haciendo de manera de los cardiólogos o de emergencia o los de UCI, etc. Para los cardiólogos cambian que tienen el marcador hacia la derecha de la pantalla. El resto lo tienen hacia la izquierda de la pantalla. Al fin, la imagen se ve igual, pero la manera de cómo uno va a tener y usar el marcador, disculpe, va a usar su transductor es un poco al revés, es decir, 180 grados al revés. Yo voy a enseñar cómo hacerlo de la manera de emergencias, pero si quiere hacerlo de la manera de cardiología, solo hay que girar el transductor 180 grados. Hay muchas vistas que usan los cardiólogos y los que quieren hacer un estudio bien específico. Para nosotros, para los emergencias, vale solamente hacer 4 vistas. Y subcostal, peristernal larga y corta, y el ápico 4. A lo menos hay que tener 2 vistas para contestar algunas de nuestras preguntas claves. Por ejemplo, si quieres decir que yo no puedo ver un derrame pericárdico, hay que tener a lo menos, por ejemplo, subcostal y uno de los peristernales. Importante, para hablar del ventrículo derecho hay que tener el ápico 4. Solamente el ápico 4 ve bien al lado izquierdo del corazón. Aquí es donde vamos a poner o meter nuestro transductor peristernal. Está aquí al lado del hueso, entre las costillas, normalmente por acá, al nivel del pezón. Y el ápico 4 es acá y subcostal es subcostal o subxifoide. Aquí es como se ve las dos vistas peristernales y aquí ápico 4 y eso es el subcostal. Entonces, para hacer el peristernal de eje largo, aquí se ve que esta persona está usando un transductor convexo, que está bien, no es lo ideal, pero sí se puede hacer. Siempre hay que meter nuestro transductor entre las costillas cerca al externo y el marcador está dirigido hacia la cadera izquierda del paciente, siempre hacia la cadera izquierda. Si estás haciendo la manera de los cardiólogos, tú vas a ser al revés, hacia el hombro derecho. Ok. Sí. Eso es el ventrículo izquierdo. Esto es la aurícula izquierda.
aquí es la válvula aórtica y eso es parte de la ventrícula derecha. Ventrículo derecho. Aquí otra vez se ve los dos ventrículos o parte de este ventrículo derecho y eso es la aurícula izquierda, la válvula aórtica. Una vez más, para ver, el marcador está aquí hacia el codo o la cadera izquierda del paciente. Y igual como lo hace en cardiología o en emergencias. Eso es como se ve otra vez y ya se ve como va a ver como en eco. Eso, el ventrículo izquierdo, la válvula mitral, eso es la aurícula izquierda y ya se ve todo el resto, ¿no? Eso es la válvula aórtica, que casi se ve como la letra E o como dos manos rezando, pero así. Vamos a mostrar cómo hacerlo. Estamos dirigiendo nuestro marcador hacia el codo izquierdo del paciente y aquí se ve. Aquí se ve que la válvula mitral está moviéndose bien. Y eso es el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, derecha, aórtica, como la letra E, se ve que está abriendo, cerrando, como manos en oración. Y vamos a hablar un poco de exactamente cómo se llaman las dos hojas de la válvula mitral. Bien importante que cuando lo hacemos que podemos ver el aorta aquí torácica. Entonces, para tener una peristernal de eje largo, hay que tener aquí el aorta, que se puede ver como un círculo anecoico, y también queremos ver bien las dos hojas de la válvula. Para hacer el peristernal de eje corto, es en el mismo lugar donde hemos puesto nuestro transductor para eje largo, pero solo hay que girar 90 grados hacia el codo derecho o la cadera derecha del paciente. Solo hay que girarse. Y aquí es como se ve. Algunos dicen que es como un círculo con una luna o un O con una luna creciente, pero como quiere verlo, aquí se ve los dos músculos papilares. Eso es el ventrículo derecho, disculpe, izquierdo, que es el círculo, y el ventrículo derecho que se ve como la luna. Otra vez, eso es como va a aparecer en nuestro eco. Ventrículo derecho, izquierdo con los músculos papilares. Eso es como hacerlo. Girarse hacia el codo derecho del paciente, hacia la aguja hasta el reloj, 90 grados. Y eso es como se ve. Aquí se ve los dos músculos papilares así en este círculo. Eso es como se ve. Entonces también se ve el ventrículo derecho. Eso es normal. Hay que saber que en mover un poquito nuestro transductor se ve otro tipo de otras vistas. Eso es la vista basilar, eso es otra vista que se ve la válvula mitral, se llama la boca de pez porque la válvula mitral casi se ve como boca de pez, así como hablando el pez, pero preferimos esta que es el músculo, lo que tiene los músculos papilares. Otra manera de como memorizar eso, que el eje largo es como un hot dog, es como cortar así el corazón para ver así pasando por la válvula mitral, casi por la mitad del corazón, comparado con el eje corto, que es como cortar como si fuera brusqueta o si fuera para una salchicha hacer así. Es por eso que se ve como un círculo. El ápico 4, que como dije antes es lo más importante para ver el lado derecho del corazón, también es lo más difícil. Entonces aquí podemos ver que este médico ha pedido que el paciente está decúbito del lado izquierdo para que el corazón esté más cerca al transductor.
Uno puede, por ejemplo, papar a la zona de máximo impulso y colocar el transductor allí. También a veces podemos poner el transductor cerca, un poco debajo del pezón. Eso es como se ve. Entonces, el lado derecho del paciente y el lado izquierdo del paciente. Se recuerda que el marcador está hacia la derecha del paciente. Todavía está hacia el codo derecho del paciente, igual a la periosternal eje corto. Entonces, el lado izquierdo, el lado derecho, la válvula mitral, válvula tricúspide y los dos ventrículos. Y por eso es ápico 4, de 4 cámaras. Eso se ve casi como el corazón que se usa para las cartas de amantes, los de la fiesta de Valentino, que se ve así, ¿no? Así un corazón que está a 180 grados girado. Yo pienso un poco que es como el corazón ya hemos cortado así por la mitad, exactamente por la mitad, es como cortar el corazón como una hamburguesa. Hay muchos ejemplos de comida en otro sonido. Three. Ya estamos girando hacia el codo derecho del paciente, ahora se gira, y cerca del pezón, el pezón del paciente, y aquí se ve el lado izquierdo, ventrículo aurícula, el ventrículo auricular del lado derecho, aquí la válvula tricúspide, válvula mitral, y eso es los trabécula septomarginal, eso es normal que se ve acá en el lado derecho del corazón. ¿Cómo sabemos cuál es el lado derecho o el lado izquierdo? Normalmente la válvula mitral es un poco más adelante o más anterior que la válvula mitral. Y también el lado izquierdo del paciente, el lado izquierdo del corazón, hace así para sus contracciones, es decir, que es horizontal comparado con el lado derecho del paciente que hace contracciones más de manera vertical. Se ve que esto está moviendo un poco más verticalmente y eso es más horizontalmente. Lo ideal de un ápico 4 tiene los 4 cámaras, que se puede ver los dos paredes así, exteriores, y también los dos válvulas. Eso, por ejemplo, es un ápico 2 que solo se ve el lado izquierdo del corazón, que normalmente no cree 4. Ya eso es la visa subcostal. Es parte del FAST técnicamente. Entonces, como con el FAST, otro eco que hacemos para el abdomen, el marcador está hacia el derecho del paciente. Y se hace no aquí por el lado izquierdo del paciente pasando por el estómago, por aquí el gas no permite que podamos mirarlo bien. Aquí estamos usando el hígado como la ventana para las ondas de eco, es decir que las ondas pueden pasar por el hígado para mirar bien al corazón. Eso es el subcostal. Entonces es muy parecido al ápico 4, sino girado un poquito así a su lado. Ya sabemos que el lado derecho del corazón es lo más interior, lo más cerca a nuestro transductor. Entonces el ventrículo y aurícula izquierda, derecha, y eso es el ventrículo y aurícula izquierda. Aquí es el hígado. Entonces siempre se sabe que eso es el subcostal porque normalmente se ve el hígado. Eso es como hacerlo. Mira que la mano del médico es así tocando al transductor, así de manera como casi se usa con el mouse de la computadora, para el ratoncito de la computadora, así ponemos nuestros dedos así. No grabarlo así, porque así es más difícil con los dedos, porque tiene que tener un ángulo bien agudo. Aquí se ve, eso es subcostal, se ve el hígado, lado derecho, lado izquierdo del corazón. Entonces, eso también demuestra las 4 cámaras, pero no es tan sensible para problemas del lado derecho del corazón como el ápico 4.
Ok, ya que sabemos la técnica, podemos pedir si el ecocardio es realmente útil o no. Y ya hay varios estudios, eso es uno ya que tiene casi 20 años, que demuestra que, por ejemplo, en 100 pacientes que vinieron a la sala de urgencia, que muchos de ellos necesitaron el eco, o esto que ayudó con su tratamiento o con el Am, ya también podemos pensar si podemos confiar en la fracción de inyección que hacemos, en que comparado con los estudiantes de medicina que sabían poco o han hecho poco su estetoscopio, pero ya habían aprendido un poco cómo usar el eco, comparado con el cardiólogo con su estetoscopio, y los estudiantes hacen mucho mejor en ver, por ejemplo, en muchas cosas, ¿no? Si hay la etiología del soplo diastólico, etcétera. Es decir, que ya todo el mundo sabe que el eco es mejor que el estetoscopio. Entonces ya lo estamos haciendo. Entonces, vamos a hablar ya de las tres preguntas clave, empezando con la fracción de inyección y si es normal o disminuido. Hay varias fórmulas de intentar calcular exactamente la fracción de inyección, pero la mayoría de la gente solo hacen de manera visual, es decir, sin medir nada, solamente mirar bien y mirarlo bien y decir que yo creo que el FE es normal o que es disminuida, etc. Una manera de como mirarlo con su ojo, como medirlo con su ojo sin medirlo, es pensar en el corazón, el ventrículo izquierdo del corazón como un ambu. Y ya sabemos que cómo hay que usar el ambu con un paciente que está ventilado así, y que no hay que hacer así con el ambu de como colapsarlo 100%, pero tampoco hay una contracción de solamente un poquito pueda ventilar al paciente. Entonces, pensando en el ventrículo izquierdo como AMBU, es una manera de como intentar adivinar la FE del corazón. Otra manera es ver el movimiento de la válvula mitral durante el diástole. Sabiendo si la válvula mitral está moviendo bien y caso tocando al septo, parte medio del corazón, que eso significa que probablemente la FE es normal. Ya vamos a ver. Eso es un eje largo peristernal y ya se ve acá, eso es como nuestro AMBU y yo puedo ver que están haciendo contracciones buenas. Eso quizás es una FE de ¿cuántos? 65%, algo así, pero puedo ver que es más o menos normal. Y también yo veo aquí que es la válvula mitral, que eso está muy cerca, está moviendo bien. La válvula loja anterior está bastante cerca a lo que es el septo. Entonces significa que es normal. Comparado con esta, aquí el ventrículo izquierdo primeramente es muy dilatado, pero puedo ver que casi no se está haciendo sus contracciones. El AMBU no se mueve. Igual, la válvula mitral está moviendo rápidamente, pero no está moviendo mucho. No está bien lejos del septo del corazón. Entonces, por eso yo puedo decir que eso es una FE disminuida, bastante disminuida. Comparado con este, eso es otro eje largo, pero puedo ver que está casi 100% colapsando el corazón y que la válvula mitral está moviendo bastante, ¿no? Entonces eso significa que probablemente ese corazón es hiperdinámico. Por ejemplo, un paciente con sepsis, hipovolemia, etc. Hay una manera de medir cuánto está moviendo exactamente la válvula mitral. Eso se llama EPSS, que es el E-Point Septal Separation. Yo no suelo medirlo, pero solo para saber que hay estudios que dicen que si la válvula mitral todavía está más de 7 milímetros, es decir, que todavía está bien lejos del septo, eso significa que la FE probablemente está disminuida.
Hay que usar modo M para eso. Yo no suelo usarlo, pero uno sí se puede hacer. Entonces acá, por ejemplo, bien lejos, comparado con esta que es normal, se usa una FE normal, que la válvula mitral se toca bien el septo. Y también el AMBU así está haciendo bien, buenas contracciones. Entonces, normal, FE disminuida, es decir, insuficiencia cardíaca. Hay que hablar solo por un minutito por la regla de 1-1-1. Eso es un poco más avanzado, no es una de nuestras preguntas claves, pero es decir que 1-1-1, eso es, hemos dicho ya, estamos en eje largo y eso es el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, entonces ventrículo derecho, aurícula izquierda y eso es la válvula aórtica y vamos a comparar esta con esta, con esta. Y si uno de los tres es mucho más grande que los otros dos, eso sugiere un problema. Sugiere, por ejemplo, que la aurícula derecha, izquierda, es dilatada. Si eso es, por ejemplo, aquí la aurícula izquierda es un poco más grande que los otros dos. Pero si fuera mucho más grande, eso sugiere, por ejemplo, que la aurícula izquierda está dilatada. En eso que yo estoy enseñando hoy, yo no estoy hablando de insuficiencia cardíaca diastólica. Eso es más complicado. Pero, por ejemplo, si yo veo que el paciente tiene muchas líneas B y también que tiene una aurícula que se ve bien dilatada, eso sugiere insuficiencia cardíaca y si la FE se ve normal, entonces posiblemente eso es por causa de insuficiencia cardíaca diastólica. Entonces, por ejemplo, acá se ve que la aurícula izquierda es bastante más grande que la válvula aórtica. Entonces, eso sugiere que hay dilatación de la aurícula izquierda. Ok, ya hemos pasado por la pregunta de FE. Vamos a hablar ya de derrames pericárdicos y si hay signos de tamponamiento o no. Los derrames se ven normalmente anecoicos alrededor del corazón. Se puede ver en todas las vistas. Algunos dicen, expertos de eco dicen que el subcostal es la mejor manera de verlo, pero de hecho el peristernal ya es bastante bueno también. No se ve muy bien en el ápico 4, entonces uno de esos tres es lo que yo suelo usar para ver si hay derrame pericárdico. Aquí es donde suele pasar el líquido libre, el derrame, pasando alrededor del corazón y como metiéndose entre la aorta y lo que es el corazón. Eje largo, eje corto, igual alrededor del corazón, del círculo con la luna. Y ápico 4, y eso es subcostal. Usamos eso mucho en FAST, ¿no? Entonces, para ver si hay un derrame pericárdico, hay que hacer un FAST así. Aquí se ve banda anecoica que es el derrame. Es un derrame chiquito, pero se ve el derrame que está alrededor del corazón. Aquí posterior, de eje largo. Comparado con este, que es un derrame más grande. Se ve que está pasando alrededor del corazón entre la aorta y el corazón. Y también yo puedo ver que aquí es una FE normal, que está haciendo contracciones buenas y que la válvula mitral se mueve bien. Todos estos, vamos a ver, pero todos esos no son derrames pericardíacos porque solo se ve esta cosa anecoica al interior, no se ve por el posterior, es decir, que no está pasando alrededor del corazón. Es porque todo eso es solamente grasa. Es bien común en personas que son más obesos de ver esta parte de grasa en la parte del corazón anterior. Entonces hay que verlo bien. No hay drama acá, aquí posterior, solamente acá. Y además se ve que normalmente derrames con el corazón hacen así, es decir,
que hay más y menos espacio mientras que el corazón se mueve. Pero aquí, cuando es solo grasa, la distancia es igual, porque es grasa, entonces no está moviendo tanto como el líquido. Entonces, si comparamos esos dos, líquido libre, derrame que está posterior y grasa que está solamente anterior. Entonces, a veces es un poco difícil ver y distinguir. Aquí, eso es un sistema para ver la diferencia como de un derrame pericárdico y un derrame pleural. Los derrames pleurales no pasan por la aorta. Los derrames pericárdicos sí se pueden pasar. Uno se ve casi como la cola del ratón, es decir, que eso es la cola que pasa, se mete entre el corazón y la aorta, y el derrame pleural casi se ve como calabaza que se para acá y no se puede pasar por la aorta. Se ve un poco como esta parte de la calabaza. Ok, aquí por ejemplo yo puedo ver que quizás se parece como un derrame pericárdico chiquito, pero a la vez eso es la calabaza, eso es el derrame pleural bien grande. Y claro, si tengo duda si el paciente tenga un derrame pleural o no, yo puedo mover mi transductor y mirar a los pulmones. Ojo en eso, es un fallo de pensar de eso sería un derrame pleural. Eso es imagen en espejo, que es normal. Es decir, que aquí es la válvula y aquí la válvula. Entonces se ve acá la diferencia en que es un derrame es solamente anecoico y imagen en espejo en que así se ve como otro corazón acá. Aquí la profundidad es demasiada, hay que acercarnos un poco más. Se ve que la fracción de eyección aquí es normal porque se mueve la válvula bien y que el AMBU está haciendo construcciones buenas. Vamos a hablar de tamponamiento. Ya sabemos que lo más presión que hay, más riesgo de tamponamiento. Podemos hacer varias cosas con el examen físico, por ejemplo, con el pulsus peridóxico, y eso tiene bastante sensibilidad, pero el eco es mejor. Sabemos que la aurícula derecha es lo que tiene la más presión, entonces lo más sensible para tener tamponamiento. Entonces acá yo puedo ver varios derrames que no están causando tamponamiento. Aquí un poquito de líquido libre derrame, aquí un poquito, aquí un poquito, pero las 4 camas están haciendo sus contracciones normales. Comparado con esta, por ejemplo, que se ve que se mueve así, se mueve como algo lo estaba haciendo presión desde afuera. Entonces no es una contracción normal, sino está invertida la aurícula. Igual acá, la ventrícula derecha está invertida así, como si fuera presión desde afuera. Entonces esto se ve como tamponamiento, esto también. Yo pienso y enseño es como si fuera un hombre saltando sobre un trampolín, porque se ve así como la trampolín, un movimiento así de la aurícula que es como invertida así. Entonces eso es tamponamiento igual acá. Aquí se ve en esto es subcostal y eso es el lado derecho, entonces eso es el ventrículo derecho y se ve un poco invertida. Hay otros signos que puede hacer para ver si tiene tamponamiento. Lo más importante es la plétora, si la vena cava inferior está dilatada o no. Si
tenemos duda en que si hay tamponamiento o no, podemos ver a la vena cava inferior. Y si la vena cava inferior no está dilatada, significa que probablemente no es tamponamiento. Sabemos que la definición de tamponamiento es que tanta presión hay desde el saco pericárdico en que no puede entrar sangre desde la vena cava inferior. Entonces, si la vena cava inferior es colapsado, probablemente no es. Ok, ya vamos a hablar de nuestra tercera pregunta clave, que si es desigualdad entre los dos ventrículos. Es decir, que si hay dilatación. Hay varios maneras de hacer eso y los cardiólogos tienen muchas reglas que tienen que seguir. Para nosotros, emergencia, hablamos de si comparamos el ventrículo derecho con el izquierdo y si es más de 1 a 1, es eso que el ventrículo derecho es más grande que el ventrículo izquierdo, eso significa que sí, probablemente hay dilatación. Aunque el normal es así, entonces eso es menos sensible. Pero entonces solo se ve casos más severos de dilatación. Vamos a ver a la zona inferior donde están las válvulas y comparar los dos lados. ¿Cuál es lo más grande o lo más chiquita? Hay otras maneras de intentar medir si hay disfunción de la ventrícula derecha. Por ejemplo, uno se puede medir con Doppler color si hay regurgitación tricuspidea o no, y es una manera de hacerlo. Yo no suelo usar eso, pero es más sensible hacer así. O también si hay desplazamiento septal, eso se ve en el eje corto para el signo de D. Vamos a hablar. Um, a veces para ver embolismo pulmonar, a veces, pero solamente en 7% de los casos se puede ver el coágulo así, moviendo así. Pero la realidad es que eso es bien rara y entonces hay que decir que no se puede diagnosticar si un paciente o sí o no tiene embolismo pulmonar con eco. Eco no es bueno para diagnosticar el embolismo pulmonar. Solamente se puede ver si hay dilatación al lado derecho, pero hay muchos embolismos pulmonares que no causan dilatación del lado derecho. Y hay muchos, por ejemplo, personas que tienen EPOC, que tienen hipertensión pulmonar, que quizás tienen dilatación al lado derecho, pero no tienen un EP. Entonces es bien importante saber con el eco, no se puede diagnosticar o sí o no el embolismo pulmonar y entonces hay que usar tomografía. Entonces, estamos midiendo acá, comparado el lado izquierdo del corazón con el lado derecho, más o menos a nivel de las válvulas, y yo puedo ver que aquí el lado izquierdo es más grande que el lado derecho. Es bien importante ver que aquí las dos paredes exteriores, aquí las dos válvulas, es decir, que tener una vista buena del corazón para hacer eso, y siempre en APICO 4. Las dos paredes, las dos válvulas, y podemos o comparar aquí el diámetro o más o menos la área de los ventrículos. Otra vez se ve que el lado izquierdo es más chiquita que el lado, lado izquierdo más chiquito que el lado derecho. Es importante no confundir, hay una trabécula que se llama septo marginal, que es cerca del apex al lado derecho, que se puede ver y que es normal. Eso es normal, hemos hablado de eso un poco antes, pero por ejemplo, yo veo que eso es más grande que el lado derecho, entonces no hay dilatación. Y eso no es embolismo pulmonar, sino algo normal, que es la trabécula septo marginal. Entonces eso es normal en nuestra trabécula, así diagonal, comparado con un embolismo pulmonar. Como dije antes, es bien raro de ver eso, pero eso no es lo normal. Se ve más como un círculo, es el embolismo. Hemos dicho que la ratio normal es 0.6, pero más de 1 a 1 es lo que estamos mirando.
Algo más avanzado que se llama el TAPSE, Tricuspid Annular Posterior Systolic Excursion, es algo que podemos medir con modo M. Otra manera de ver si hay movimiento bueno del lado derecho del corazón. Es un poco más avanzado, pero es una manera de intentar decir que sí está funcionando normal. Así la contracción vertical del lado derecho es normal o no. Se mide así, pasando por aquí y se ve con modo M. Ok, por ejemplo, aquí, aunque el lado derecho del corazón es más chiquito al lado izquierdo, no está moviendo bien, casi no se mueve así. Entonces yo puedo ver que hay problemas con el lado derecho del corazón. Entonces es decir que el 1 a 1 no es muy sensible. Solamente para algunos casos o los casos más severos que demuestra que hay dilatación del lado derecho. Entonces hay que saber que hay maneras más avanzadas de saber si hay disfunción del lado derecho del corazón. Embolismo pulmonar a veces se ve, pero muy raramente. Aquí se ve, es casi como un gusano así, nadando. Eso es embolismo pulmonar y claro, eso es una emergencia. Algo que es más común es el signo D. En el perosteal eje corto se ve que el septo tiene presión desde el lado derecho, desde la luna, y ya que el círculo no es círculo, sino un D. Entonces, eso es el signo D, que solo se ve en el eje corto y significa que hay más presión del lado derecho del corazón. Aquí se ve, eso es el ventrículo izquierdo, y se ve que es más un D, no es un O. Entonces, eso tampoco tiene mucha sensibilidad, pero sugiere que hay más dilatación o presión al lado derecho del corazón. Recordamos que siempre hay que hacer un APECO4 para hablar del lado derecho, pero eso sugiere problemas con el lado derecho del corazón. Pero puede ser, por ejemplo, por EPOC, por hipertensión pulmonar. Eso es el signo de Meccano, otra cosa avanzada, que significa que probablemente hay disfunción del lado derecho. Pero no se ve muy frecuentemente. Lo describieron acá en mi hospital, pero para mí yo realmente lo intento ver, el signo de Meccano. Solo para decir que hipertensión pulmonar también se ve como dilatación al lado derecho, pero hipertensión pulmonar, algo más crónico, se ve hipertrofia del lado derecho, hipertrofia, que el músculo es más gordo. Y también si medimos la velocidad de regurgitación tricuspidea, que es más en lo que es el hipertensión pulmonar, si quiere medir eso. Ok, ya acabé con las tres preguntas claves y ya voy a seguir con algunos ejemplos. Entonces acá se ve que eso es periosternal, eje largo, y que no se mueve muy bien la válvula y el AMBU no está haciendo contracciones buenas. Entonces esto es la FE disminuida. No tiene un derrame y yo no puedo hablar del lado derecho porque ya no estamos en APECO 4. ¿Ok? Aquí estoy en el eje corto. Yo no veo un derrame muy aparente. Lo que sí veo es que está haciendo así contracciones bien fuertes. Entonces, eso probablemente es hiperdinámico. Yo no veo signo de D, pero como decimos, hay que tener APECO 4 para hablar de la tercera pregunta clave, que es dilatación del lado derecho. Eso es otro eje corto. Yo no veo derrame alrededor del corazón, pero sí veo que aquí no está haciendo contracciones muy buenas. Las contracciones son débiles y además se ve que aquí hay movimiento, pero aquí a la parte anterior del corazón hay menos. Entonces eso es un paciente que está sufriendo de un infarto agudo de corazón. Eso
eso se ve que hay un derrame pericárdico bastante grande y casi se parece que hay tamponamiento, ¿no? Porque hay eso, la aurícula derecha está invertida, ¿no? Como trampolín acá. Entonces hay tamponamiento. Yo no puedo ver muy bien al lado izquierdo. Creo que la válvula mitral está moviendo bien, entonces probablemente la FE es normal. No se ve muy bien acá, pero aquí hay un coágulo, un EP que está ahí. Eso es eje largo y eso es hipodinámico, que está moviendo bastante. Las contracciones son muy fuertes, casi se colapsa más que 80% la cavidad de la ventrículo izquierdo y la válvula mitral se mueve muy bien. Yo no puedo ver un derrame acá, no puedo hablar del lado derecho porque eso es eje largo de periostinal. Esos son el mismo paciente y se ve acá, bueno, que no se mueve muy bien la válvula mitral y el AMBU no está haciendo contracciones buenas, entonces yo creo que este es insuficiencia cardíaca por la FE disminuida. Y además de nuestra regla 1-1-1, se ve que aquí la aurícula izquierda es más grande que los otros dos. Entonces significa dilatación de la aurícula izquierda. Acá, periosternal, eje corto. Yo no puedo ver aparentemente un derrame, pero también eso mismo paciente está disminuida la contracción. Aquí estamos en la boca de la pez, es decir que este es la válvula mitral. Hay que ir un poco más, girar un poco más hacia la apex inferiormente para ver los músculos papilares, pero sí puedo ver que es que está disminuyendo la FE. No hay signo de D.